correspondiente al boletín 9612-06. Secretario, ese proyecto, el último que usted mencionó, nosotros en la comisión, en la presidencia de Juan Pablo Letelier, lo habíamos declarado, lo votamos y lo declaramos inconstitucional e inadmisible. Sí, senadora, lo que pasa es que es necesaria una nueva sesión porque en esa oportunidad se cometió un error porque no estaba en tabla el proyecto. Entonces, para regularizar el trámite necesitamos pronunciarnos en una sesión que esté en tabla. Bien, entonces para la próxima sesión lo pone en tabla. Perfecto. Busque usted cuando votamos esto, hace una breve explicación y lo volvemos a votar para formalizarlo y sacar ese proyecto, si era absolutamente inadmisible. Perdón mi lapsus, perdón mi lapsus, pero te juro que no me acuerdo. ¿Qué terminamos al final con la máquina de juego? ¿En qué quedó? Se mandó a sala, Sí. a Comisión de Hacienda, perdón. Se mandó a Comisión de Hacienda. Ahora, que me llamaron el otro día de CIPER. De aquí a que la Comisión de Hacienda lo despache va a pasar un siglo, porque ya con las puras cosas que se acordaron el sábado domingo ya va a tener para varias semanas la Comisión de Hacienda. Sí. Y además tiene migraciones, que también está con... Además está parado migraciones. Inmediata, sí. Bueno. Ya. Entonces, para la próxima sesión seguimos viendo NEMI, vemos este proyecto para que usted nos informe de lo que hicimos aquella vez. Perfecto. Y empezamos a ver también transparencia o acceso a la información. Habíamos quedado en este proyecto en la indicación número 3, si no me equivoco, el artículo 6, que era, la discusión acá era saber quién iba a presidir el comité regional, en que habían posiciones encontradas. La mayoría de los senadores pensaban que debía ser el gobernador regional y particularmente yo creía que, de acuerdo a la jerarquía, que esto significaba estructuralmente en el Estado, debía ser el delegado presidencial por depender de la UNEM y del Ministerio del Interior. Quisiera saber si la UNEMI, porque no está el subsecretario en el ministro, ¿no? Solo tenemos al director de la UNEMI, a quien le damos la bienvenida. Si vieron esto, si van a insistir en esto, porque además es una norma, claro, porque además es una norma que como le entrega una facultad nueva al gobernador regional requiere que el Ejecutivo esté de acuerdo. Le damos la palabra, estimado director, don Ricardo. Buenos días, señora Presidente, buenos días, señores senadores. Ahí el subsecretario hizo una señal que iba a hablar porque lo está viendo él directamente en la subsecretaría del Interior. Ahora, yo lo único que quiero recordar, senador, es que una de las cosas que se ha hecho, porque ahora se activó nuevamente el debate, porque en la última sesión, para ver este problema, lo que se había resuelto, que está en la indicación, era que el gobernador tenía que estar incluido en el comité. Eso fue lo que se estableció como indicación. Ahora se está generando un tema de nuevo con respecto a cuál es la labor que cumple él tanto en la prevención como en las actividades de respuesta. Entonces eso es lo que la Subsecretaría del Interior puede ser ahí el abogado que puede dar una indicación cuál es lo que estamos proponiendo. Gracias, director. Si me permite, Presidente, solamente una cosa para pedirle a la Secretaría. Sí. No me ha llegado el comparado. Repito, a mi email, jminsulza@gmail.com. Si me lo pueden mandar, por favor, porque estoy completamente desguarnecido aquí. Lo busco por todos lados y no lo encuentro. Enseguida, senador. Pero entre tanto, sigamos adelante, porque este tema lo conozco, así que no. Gracias, senador. Tiene la palabra entonces, Juan Pablo, ¿tú querías decir algo o es el abogado del Ministerio del Interior? El subsecretario. El subsecretario no lo veo, disculpen. Subsecretario. Senadora, permiso. Mientras llegue el subsecretario, porque es un tema, y como este tema lo va a trancar, ¿sería posible seguir con las otras indicaciones que estaban y volvemos a esto cuando llegue el subsecretario? Okay. Me parece para que no, además así logramos avanzar en aquellas indicaciones que no estén relacionadas con esta. Juan Pablo. Así es. Indicación siguiente, por favor. Enseguida, senadora. La indicación siguiente del Ejecutivo. Comparta pantalla para que la podamos ver. Sí, eso estoy tratando, senadora, en este instante.
Lore, de nuevo, no lo entiende. Sí, pero es que mi carpeta me dijiste esta es la otra, que el otro teléfono. ¿Ya que la puedes compartir la séptima? Que en este momento no puedo. Cristóbal, ¿tú puedes compartirlo? ¿Puedes compartir la indicación ahí para que levantarla? Sí, sí puedo. Lo que pasa es que estaba enviándole el correo al senador Insulza. Ya, comparte Jacqueline entonces. Comparar. Estamos. Sí, a mí me basta con que lo pongan en pantalla porque es exactamente Sí. lo mismo. Igual yo lo voy a poner en la mía, así que no. Ahí está. Ya, ahora voy. Ahora voy. Usted es bien tecnológico, senador Insulza, ¿eh? Increíble. Siempre me funcionan bien las cosas, pues yo no siento que no se lo sabe todo, pero aquí está. Ahí está. Un Senadora poquito más grande. Berger, Sí, solo aclarar, sobre todo al senador Insulza, que en la indicación 3C del Ejecutivo que estamos viendo ahora, proponía 22 artículos nuevos. De esos 22 artículos nuevos, la comisión tenía pendiente pronunciarse del artículo 6 al 18. El artículo 6 se pronunciaron en la sesión anterior y Así lo es, aprobamos. sí. tenemos que seguir Recuerdo con bien. el séptimo. El 7 lo vamos a dejar pendiente. Vamos al siguiente. Artículo Bueno. octavo. Ya, léalo si quiere. En aquellas provincias que así lo determine el ministro del Interior y Seguridad Pública y por el periodo que éste disponga, y a propuesta del servicio se constituirá un comité provincial para la gestión de riesgo de desastres, en adelante comité provincial, que se encargará de la planificación y la coordinación del sistema a nivel provincial, además de constituirse y ejercer las funciones descritas en la ley y el reglamento para abordar las fases del ciclo de riesgo de desastre. Serán miembros del comité provincial respectivo. Si me lo puede subir un poquito. El delegado. ¿Te lo leo, senadora? Bueno. El presidencial provincial, ¿quién lo presidirá? B, el funcionario de servicio asignado. No podemos votar. C, los representantes de las secretarías regionales ministeriales de la región respectiva, de aquellos ministros que conforman el Comité Nacional y, en su defecto, un representante que designe el ministro respectivo de los servicios de su dependencia que sean esenciales para la gestión de riesgo de desastres. D, la autoridad militar que para estos efectos designe el ministro de Defensa Nacional. E, el prefecto o funcionario carabinero de mayor jerarquía de la provincia. F, el representante de la Junta Nacional de Bomberos de Chile, designada por el presidente regional de la Junta Nacional de Bomberos de Chile. En la fase de mitigación y preparación, el delegado presidencial provincial podrá convocar al comité provincial para ser oído a otras entidades u organismos públicos y privados necesarios para abordar temas relevantes en la gestión de riesgo de desastres. En la fase de respuesta y recuperación, el delegado presidencial provincial, a propuesta del representante del servicio, podrá convocar para ser oídos, además de los permanentes, a los organismos públicos y privados con las competencias técnicas que resulten estrictamente necesarias para abordar la emergencia, según sean sus características, nivel de peligrosidad, alcance y amplitud de la misma, en la forma que determinen los protocolos celebrados entre los organismos competentes y el servicio, en conformidad a los términos establecidos en el reglamento. Transcurrido el término fijado para el funcionamiento del comité provincial, cesará el funcionamiento del mismo sin perjuicio de decretarlo con anterioridad el ministro del Interior y Seguridad Pública a propuesta del servicio. El presidente, que no podemos votarlo porque está en la misma lógica de lo anterior. Pero esta indicación la solicitamos nosotros, porque acuérdense que en la propuesta original no venía el comité provincial de emergencia. Sí, ahora, provincialmente, senador, el delegado presidencial provincial va a ser la autoridad más alta, porque independiente de lo que resolvamos en el comité regional, provincialmente darle esta atribución también a los gobernadores regionales, si es que se llegara a eso, para emergencias que no son regionales, sino que son provinciales, parecería mucho desde mi punto de vista, además de la otra lógica
de mantener el orden jerárquico. Yo necesariamente no veo la necesidad de esperar para votar por este en el sentido de resolver el anterior, porque el anterior yo no comparto, pero entiendo la posición que tiene tanto usted, senador Bianchi, como el senador Insulza, que el gobernador regional es la autoridad electa más importante de la región y debería presidir los comités regionales, pero este es provincial. El problema está, presidente, si me permite, Sí. que en realidad no sabemos muy bien lo que va a pasar con los gobernadores regionales, con los gobernadores provinciales, con los que actualmente existen. Algunos dicen que van a ser para seguridad pública nomás, otros que no sé, no está muy claro qué pasa con ellos, ¿no? O si desaparecen de plano. Pero yo creo que por lo menos, aceptando que el tema es complicado, yo creo que por lo menos debería haber alguien que representara al gobernador regional en esto. Porque las provincias también dependen de él de alguna manera. Bien. Yo no sé si me puede decir en qué es lo que senador Vivian, que sobre todo que es un hombre experto en la materia de la reforma regional, ¿qué va a pasar con los gobernadores provinciales? O sea, ¿qué va a pasar con el gobernador? Ese es el Pero punto. eso está claro en la ley. Eso está claro en la ley en el sentido de que los gobernadores provinciales actuales desaparecen y pasan a llamarse delegado presidencial provincial y que van a estar, ¿no es cierto?, en las provincias que no sea la cabecera o la capital regional. Entonces, el delegado presidencial provincial existe en la ley, como existe también el delegado presidencial regional. Sí, lo que no existe es la figura del gobernador en las otras provincias. Por lo tanto, yo creo que está en la misma lógica de lo que nosotros decíamos anteriormente en el número 7, Presidenta. Aquí yo insisto en que debiera ser el gobernador regional quien encabece las emergencias provinciales. Yo creo que es exagerado, querido senador, porque hoy día, en la situación actual que existen los COEs provinciales, quien la preside es el gobernador provincial, no la preside el intendente, porque efectivamente tú tienes que ir delegando. Si hoy el intendente, mañana el gobernador regional, si se llegara a aprobar lo que ustedes señalan, no puede estar en todas. Está bien, pero tú puedes delegar en la figura de lo que termina siendo lo que era actualmente hoy día el gobernador, pero no en el representante del Ejecutivo. Claro, el problema es cómo va a funcionar, que aquí no tenemos ninguna claridad, Presidenta, en cómo va a funcionar, a pesar de lo que usted dice, la gobernación regional, si debajo existen provincias en las cuales el gobernador regional no tiene nada que hacer, pues. Exactamente. No sé, yo sé que, perdón, yo el otro día, nosotros incluso argumentamos, para ser franco, respecto del gobernador regional, diciendo que no era una figura tan ejecutiva, tan central. Por lo tanto, es claro, es una cosa que nosotros pensemos que tiene que presidir el Consejo Regional, el Comité Regional, pero naturalmente la capacidad ejecutiva le debería caer al gobernador, al delegado del Presidente de la República, al delegado regional del Presidente de la República. Eso fue nuestra insistencia. Pero ahora nos encontramos con el caso de que a nivel de provincia, que son la subdivisión de las regiones, el señor ni siquiera existe. Entonces yo por lo menos, y aquí no sé, yo pensaba que por lo menos algún grado de representación tendría que tener este gobernador regional en los consejos provinciales, porque si no van a dar de figura decorativa nomás siempre. A ver, yo eso lo comparto. Yo creo que un representante del gobernador regional tiene que estar en los comités provinciales, pero el delegado presidencial provincial, como está la ley actualmente, va a seguir teniendo o va a tener como facultades, ¿no es cierto?, el tema de las emergencias provinciales, el tema de la migración y la seguridad pública. Esas van a seguir siendo funciones que la ley actualmente aprobada, ¿no es cierto?, y en virtud de la cual se va a regular las futuras elecciones, se las entrega al delegado presidencial provincial, al menos esas tres más la de coordinar los servicios públicos en la provincia. Entonces,
el delegado... ¿A quién responde ese delegado provincial, Presidenta? ¿Responde al gobernador regional o No. responde directamente al delegado presidencial? Responde directamente al delegado Es que presidencial ese es el regional. punto. Ese es el punto. Que usted Efectivamente, resta. sí. Claro, ese es el punto. Porque el punto es que este delegado provincial efectivamente debiera, ¿no es cierto?, responder al delegado presidencial, pero también debe responder al gobernador regional. O sea, es que aquí hay un cruce que no ha sido zanjado, ¿eh? Entonces yo puedo entender, usted dice, mire, pero basta que el gobernador regional mande un representante en la eventualidad de una situación provincial. Pero no basta con eso, Presidente, eso es una cosa meramente decorativa. Entonces tenemos que darle también alguna relevancia, entendiendo que el delegado provincial responde al delegado, al gobernador regional. No, el delegado provincial responde directamente al delegado presidencial. Eso es lo que está diciendo la presidenta. Y nosotros lo que estamos diciendo es que tiene que responder también en paralelo al gobernador regional. Yo, queridos senadores, estoy diciendo lo que dice la ley que aprobó el Congreso. O sea, si la ley de transferencia de competencia, el Congreso hubiera querido darle más atribuciones, habría incluido esto, pero así quedó la ley y lo que yo le estoy diciendo es cómo las normas que establece esta ley aprobada y vigente, y que por lo tanto de alguna manera para poder coordinar lo que o poder reflejar lo que ustedes señalan en esta ley, habría que también hacer una modificación a esas normas. Porque hoy día actualmente es así, el delegado presidencial regional tiene bajo su mando al delegado presidencial provincial, en que sus principales atribuciones, la que la ley les dejó, es la seguridad pública, la emergencia, el tema de extranjería y la coordinación de los servicios públicos. Esas son básicamente las atribuciones que por ley hoy día tiene el delegado presidencial regional y provincial. Si lo que pasa, Presidenta, es que no quedó resuelto bien, incluso habían propuestas, por ejemplo, quién dirime la eventualidad de una petición de traspaso de competencia. Tampoco ha quedado eso, mejor precisado. Fíjese que los CEREMI le responden directamente al delegado presidencial. O sea, el gobernador no tiene nada. Entonces, estas fueron discusiones que quedaron, efectivamente se aprobó como se aprobó la ley, pero son discusiones que todavía existen porque no quedaron resueltas, Presidente. En esta eventualidad, ¿a quién responde el delegado provincial? Tiene que responder, por un lado, al delegado presidencial, pero no puede obviar al gobernador regional. Está bien, si eso usted tiene razón, pero para eso habría que modificar la otra ley, porque eso no está actualmente. Eso es lo que yo quiero señalarle. O sea, y respecto al traspaso de competencia, se fijaron también en la ley marco, ¿no es cierto?, cuáles eran los ámbitos sobre los cuales los gobernadores regionales podían pedir traspaso de competencia. Y no está dentro de eso. Entonces tendríamos que, para poder reflejar acá lo que ustedes señalan, que yo lo entiendo, pero no lo comparto, tendríamos que modificar la ley que traspasa las competencias. Porque si no, si reflejamos acá lo que ustedes quieren, estaría en contradicción con esa otra ley, porque estaría mezclando las competencias que a cada una de estas autoridades les entregó. Yo comparto que la ley madre es una muy mala ley. Hay muchas cosas que no deja resueltas. Hay muchas cosas que va a ser muy difícil resolver, ¿no es cierto? Desde hasta quién se va a sentar el día de mañana en la silla del hoy intendente. Va a ser el gobernador, va a ser el delegado presidencial. O sea, efectivamente la ley madre es una mala ley que puede avanzar en descentralización, que puede tener una gran loable mérito en eso, pero no resuelve los temas. Y aquí estamos viendo eso, estamos enfrascados en esta discusión precisamente porque la ley no lo resolvió. O como lo resolvió, no les parece bien a ustedes, porque lo resolvió entregando esto al delegado presidencial.
por el orden. Reconozco que cuando planteé el tema el otro día respecto del gobernador provincial, Presidenta, no estaba pensando en este tema del provincial, perdón, cuando se planteó el tema regional. Yo creo que por lo menos el gobernador regional debería tener la posibilidad de presidir el Consejo Regional, el Consejo Provincial, cuando decida hacerse presente. Ahora otra cosa, si mando un delegado tal vez podría, sí, eso no, ya realmente, seguramente cuando mando un delegado sea solamente para cuestiones de carácter ejecutivo y ese tipo de cosas. Pero la verdad es que el problema que tenemos aquí es que tenemos, como usted lo dice muy bien, un vacío en el diseño que se hizo sobre el sistema administrativo central fundamental regional del país. Hay un gobernador regional que ya por lo menos tiene algunos funcionarios a su cargo, ¿no? Hoy día ya hay funcionarios del gobierno regional, aunque no exista presidente, no exista gobernador que presida el gobierno regional, pero no se ha dicho nada respecto de qué es lo que va a hacer ese gobernador regional a nivel provincial. Y eso a mí me crea un problema realmente, igual que al senador Bianchi. Lo sé, yo creo que este es un tema que no podemos resolver nosotros, porque yo podría llamar a votación estas indicaciones, las voy a perder 2-1, pero eso significa... Ahora Galilea, a lo mejor está la gana, como sabe usted. Pero da lo mismo, pero por último va a haber empate, pero aquí a mí me parece que un tema tan relevante deberíamos llegar a un acuerdo, porque además la iniciativa exclusiva, podrían ustedes rechazar esta indicación, pero va a quedar un vacío, porque no podrían aprobar que se ponga al gobernador regional, porque es darle una nueva atribución, y eso es iniciativa exclusiva del presidente. Entonces, a lo mejor me equivoqué, el senador Bianchi tiene razón, dejemos la integración de estos comités para cuando esté el ministro y el subsecretario, y avancemos en las otras indicaciones, porque entre nosotros 3 o 4 no vamos a ser capaces de resolverlo. Estoy aquí, Presidenta, estoy aquí. Querido subsecretario, le damos la palabra. Gracias, Presidenta. La verdad es que, nos vamos a seguir encontrando con este problema permanentemente, y yo creo que yo concuerdo con usted, Presidenta, en que deberíamos tomar una resolución, porque incluso yo le diría, esta sujeción que planteaban algunos de los senadores respecto del delegado provincial al gobernador regional, vulnera la Constitución, Presidenta. La Constitución es clara en su artículo 116, dice: en cada provincia existirá una delegación presidencial provincial que será un órgano territorialmente desconcentrado del delegado presidencial regional. Así es. Es un órgano territorialmente desconcentrado del delegado presidencial regional, y estará a cargo de un delegado presidencial provincial que será nombrado y removido libremente por el presidente de la República. Entonces, Presidenta, yo creo que aquí hay dos debates que quizás no deberíamos llevar con ocasión de este proyecto. El debate respecto de la administración regional es un debate que se saltó bien o mal en la reforma constitucional y en la reforma de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Y ahí es donde se establecieron las facultades de uno y otro órgano, y ahí es donde se estableció quién ejercía las funciones propiamente ejecutivas y quién la ejercía a nombre del presidente de la República. Y en este caso, en la nueva institucionalidad para la gestión de riesgo de desastre, creo que no podemos sostener ese debate porque es propio de otra ley, digamos, es propio de la Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional, que puede ser igualmente legítima, pero la verdad es que no es este el proyecto de ley. Salvo que, en realidad, lo que opinen los honorables senadores, Presidenta, sea que no se puede avanzar en el sistema de gestión de riesgo de desastre sin antes zanjar la otra discusión. Y eso también es una opción, yo lo creo altamente inconveniente, porque creo que ya tenemos mucho tiempo, 9 años de desfase respecto a nuestra orgánica y a nuestra institucionalidad en gestión de riesgo de desastres, como para seguir difiriendo esta discusión con ocasión de la nueva institucionalidad de Gobierno de Administración Regional. Y por lo mismo, al menos en el Comité Provincial, Presidenta, el rol del gobernador regional no cabe, y obviamente
puede caber, y tal como lo contemplamos en el comité regional, pero tampoco en el rol de dirección, porque la facultad le corresponde más bien al presidente de la República en la gestión del riesgo de desastre, y tal como lo discutimos latamente en la sesión anterior, probablemente el gobernador regional tenga un rol mucho más preponderante en las fases de preparación y mitigación, en la prevención, más que en la respuesta. Gracias, presidente. Bien, entiendo, secretario, que con eso ustedes mantienen su indicación. Por lo tanto, voy a someter a votación esta indicación, si no nos vamos a quedar aquí entrampados para siempre. Lo que sí quisiera preguntarle al subsecretario, si en el comité, le doy al tiro la palabra, senador Bianchi, disculpe, si en el comité provincial se podría incluir un representante, no que lo presida, pero sí que hay un representante del delegado, del gobernador regional, que eso sí a mí me parece relevante. Senador Bianchi. Gracias, presidenta. Sí, yo entiendo la figura que usted señala de que haya un representante del gobernador regional en una situación provincial, pero yo no veo en qué puede ser relevante, porque es una cosa decorativa, desgraciadamente. El subsecretario tiene razón en que efectivamente aquí esta ley no debiera, ¿no es cierto?, retrasarse, por un lado. Yo asumo la urgencia que tiene la ley que estamos viendo, y también asumo de que la ley que hicimos, desgraciadamente, quedó con muchísimos vacíos, y con situaciones que van a tener que irse corrigiendo, me imagino yo, en la medida del avance de estos procesos de incorporar estas nuevas autoridades regionales. Pero nosotros acá podemos ayudar a corregir desde ya. Entonces, si nosotros no estamos pidiendo, yo por lo menos no estoy pidiendo, que sea el gobernador regional, además, quien tenga que presidir, ¿no es cierto?, una emergencia en una provincia determinada. Tiene que estar efectivamente el delegado presidencial. Yo estoy pensando en Punta Arenas, estoy pensando en un incendio, y Dios lo quiera, en las Torres del Paine, como ha ocurrido muchas veces. ¿Quién va a acudir a esa emergencia? ¿El gobernador se va a cruzar de mano? ¿No va a estar ahí? ¿Usted cree que algo así políticamente puede pasar? Entonces, esa situación no va a ocurrir en la práctica. Y que solamente el delegado provincial sea quien tenga la responsabilidad de un área como lo puede ser, por ejemplo, el Parque Nacional Torres del Paine. Entonces, a mí me parece que el subsecretario había quedado con una buena voluntad, y le dijimos el cómpito, la tarea para la casa, de traer una indicación distinta. Bueno, da la impresión, con lo que ha dicho, que no hay ánimo de parte del gobierno de ninguna indicación, y habrá que someterlo a votación. Yo no puedo votarlo queriendo votar a favor todo esto, presidenta. Esto atenta contra la propia dinámica, con la realidad de cómo se van a aplicar estos procesos en las administraciones regionales. Y me parece lamentable que lo dejemos de esta manera, porque esto no va a ser aplicable en la práctica, presidente. Sí, yo tengo... mi intención es someter la votación. Yo creo que hay que avanzar, entendiendo la discusión que tenemos acá, pero también entendiendo que no es el minuto donde resolverla. Sí, lo que también entiendo, y lo comparto transparentemente con ustedes, es que si nosotros votamos, bueno, salvo que estoy asumiendo que el senador Galilea va a votar conmigo, puede que no, pero si así fuera, al haber 2 y 2, y finalmente si se repite la votación se va a entender rechazada esta indicación, y volvemos, eso quiero que tengan claro, volvemos a la indicación original, en que ni siquiera estaba dentro del comité el gobernador regional. Así quedaría el proyecto. Entonces, es más grave. Eso es lo que a mí me preocupa. Sí, nos preocupa a todos, presidenta. Sí, sabemos la consecuencia de la votación. Yo me voy a abstener, yo no voy a votar en contra, porque tampoco es mi ánimo entorpecer esto. Si yo quiero que se entienda bien, por favor. ¿Ah? Pero... la verdad es que yo creo que aquí hay 2 cosas. Una es yo no sé cómo se puede resolver lo del provincial, porque no sabemos todavía cuál va a ser el sistema, pero yo no estoy de acuerdo en que el gobernador regional se ha convertido en una especie de figura decorativa que cuando ya la cosa baja a nivel provincial no funciona. Mi opinión es que lo razonable sería, pero es medio difícil modificar la ley así, decir que lo presida el director
el director, el gobernador, el delegado regional, y que haya en el comité un representante del gobernador, pero que si el gobernador decide presidir él, el organismo regional, el organismo provincial debería poder hacerlo. Y respecto del regional, no tengo ninguna duda respecto a que debería presidirlo el gobernador nacional. Absolutamente, bien. Está bien. Yo Sí, estoy en la misma línea. lo que pasa es que eso es inconstitucional, po. Pero bueno, ya, No, entonces, será inconstitucional, pero se podrá rechazar en la sala también, pues si hay cosas que nosotros no tenemos facultades para hacer cuestiones constitucionales, pero sí para rechazar las cosas que no nos gustan. Y yo creo que seguir convirtiendo a los gobernadores regionales en personas decorativas es lo más dañino que puede haber. Absolutamente causa daño. Ahora, no lo tengo claro respecto al provincial, porque el provincial no existe. no, Pero sí el regional, yo la verdad es que el gobernador regional existe, y ya colocarlo como uno más de los miembros de un consejo que dirige un representante del presidente de la República, a mí me parece indecoroso. Yo comparto su racionamiento, pero es lo que el propio Congreso aprobó, es la ley vigente, si eso es lo que a mí me pasa, pero ya. Y respecto a los delegados provinciales, ¿existen en la ley, querido senador Insulza? No es que no sepamos cómo, existen. Presidente, ¿cuál es la opinión en el numeral 7 del Ejecutivo? ¿Quién preside ahí, el gobernador o el delegado presidencial? El delegado presidencial, es la indicación que... Pero el subsecretario quedó en traer, ¿no es cierto?, una modificación ahí para el artículo 7. A ver eso, por lo menos veamos eso, pues. Subsecretario, le doy la palabra. ¿Mantiene la indicación o va a corregir algo? Presidenta, muchas gracias. No, si nosotros, en lo que habíamos quedado es que nosotros evaluáramos qué rol podía cumplir y en virtud de la Constitución y la ley, qué rol le cabía a cada uno de los actores en la región. Obviamente, y tal como yo lo reconocí en la sesión anterior, este proyecto de ley fue redactado con anterioridad a la modificación de la Constitución y de la Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional. Y por lo tanto, la figura del gobernador regional entra con posterioridad al diseño institucional. Ahora, nuestra convicción es que los gobernadores regionales tienen las atribuciones específicas que la Constitución y la ley le dan. Y específicamente, Presidenta, en la Constitución que fue aprobada, en la reforma constitucional que fue aprobada por este Congreso, el gobernador regional está a cargo del objeto del desarrollo social, cultural y económico de la región, y después específicamente cuando habla la Constitución en su artículo 115 bis del delegado presidencial regional, es quien ejerce las funciones y atribuciones del presidente de la República en la región. Y justamente a eso apuntamos. Aquí es el criterio de este proyecto de ley, es que es la escalabilidad, es decir, es el órgano ejecutivo en esencia el que dirige las distintas fases de la emergencia. Y por lo tanto, por lo mismo, el alcalde a nivel comunal, el delegado presidencial provincial a nivel provincial, el delegado presidencial regional a nivel regional, y es el ministro del Interior el que lo preside a nivel nacional. Y por lo mismo, hoy día los COE los dirigen los intendentes, los gobernadores y, en el caso de los COE comunales, el alcalde, Presidenta. Por lo mismo, nosotros creemos que efectivamente es correcto que el gobernador regional, especialmente para la fase de mitigación y preparación, sea el gobernador regional el que participe en el comité, más no lo presida, y en la fase de respuesta actúe en coordinación, pero sea el delegado presidencial regional quien la dirige. Pero usted está de acuerdo que a nivel comunal lo preside el alcalde. Así es, porque tiene el rol ejecutivo el alcalde, presidente. ¿Cuál es la situación, cuál es la lógica entonces dentro que para que no lo presida el gobernador regional en el caso regional? Que es un personaje decorativo entonces, que no tiene nada que hacer. Perdón, yo he puesto el ejemplo, señor subsecretario, del momento en que en Chile algunos propusieron, en un país minero como el nuestro, eliminar al ministro de Minería.
Y efectivamente tenían una serie de buenas razones. Nada más que, como dije yo, el ministro de Minería, entre otras cosas, preside el Congreso, el Consejo de Codelco, preside el Consejo de ENAMI y preside el Consejo de ENAP. Y a mí me parece que eso es suficiente cargo como para tener rango ministerial. A mí que para si me dijeran que además de estas cosas, yo reconozco que no está claro en la ley, que el presidente, que el gobernador regional preside los organismos de gestión regional, los preside, no los maneja, no los dirige. Yo estoy incluso dispuesto a poner en el gobernador regional el delegado presidencial que hará las veces de secretario ejecutivo, que tendrá la actividad ejecutiva. No tengo ningún problema en ponerlo. Pero tener un gobernador regional, tengamos gobernadores regionales para algo, y si no, digamos la verdad que no los queremos nomás. No, sí. ¿Sabe qué? Yo estoy disponible para conversar el tema del delegado provincial, porque naturalmente me queda a mitad de camino entre el municipio, para lo cual no hay discusión y hay un alcalde, y el gobierno regional, para lo cual existe un gobernador regional. Estoy dispuesto a conversarlo. Yo creo que el delegado, el gobernador regional, debería conservar la posibilidad de presidirlo cuando esté. Pero nombrar un delegado para que sea miembro, no tengo ningún problema. Pero respecto al gobernador regional, yo no puedo cambiar de posición. Yo creo que tiene que presidir el Consejo. Votemos, no vamos a llegar. Presidenta, yo la misma línea del senador Insulza, y le repito, o sea, la figura del gobernador es una figura de papel, y con suerte de papel, porque efectivamente es una cosa decorativa. Entonces el subsecretario, que ahora ya está más famoso, sale más en la tele y todo, pero nos viene a decir que, bueno, va a tener toda la enorme responsabilidad ex antes de un desastre. Miren, eso no lo va a recordar nadie. Ese problema lo van a recordar cuando esté el desastre. Y cuando haya un desastre, que un gobernador no tenga ningún protagonismo de nada y quede a un lado, sí lo va a tener un alcalde en su territorio, lo va a tener el delegado provincial en el territorio, y el gobernador regional, nada. A lo menos veamos la posibilidad que el gobernador regional, como bien el senador Insulza, tenga la posibilidad de presidir, en conjunto con el delegado presidencial. Veamos cómo ponemos a dos cabezas en un solo sombrero, pero tenemos que hacerlo, porque efectivamente lo que estamos viendo hoy día es lo mal que se hizo la ley anteriormente. A ver, yo quiero recordarle a los señores senadores, tienen toda la razón en discusión y están en el ejercicio de sus facultades, pero esto ya lo vimos en esta comisión. Venía la norma sin siquiera el gobernador. Habíamos acordado que se hiciera esta indicación para incluir al gobernador. Constitucionalmente también estábamos claros que en el orden jerárquico le corresponde al presidente, al ministro del Interior, y por lo tanto su delegado regional al provincial. Nosotros, si cambiamos eso, tendríamos que modificar la otra ley y cambiar la Constitución, si no sería inadmisible. Ahora, también le dijimos esa vez, acuérdense que tampoco, porque si rechazan también la Constitución, la indicación del Consejo Provincial, no va a haber Consejo Provincial, porque en el proyecto original no venía. Fuimos nosotros los que pedimos y concordamos. O sea, hoy día estamos cambiando todo lo que habíamos concordado con el Ejecutivo con anterioridad. Habíamos tenido esta discusión y habíamos llegado a que establecer esta suerte de coordinación que viene en uno de los incisos, pero que por la materia de que se trata correspondía que la presida quien representa al presidente de la República, y ese es el delegado presidencial. Eso no significa ningunear a los gobernadores regionales. Eso significa que no todas las materias están bajo su competencia. Por eso también hay una ley de traspaso de competencia. Si todo quedara de resorte en el gobernador regional, significaría que no hubiera habido esa ley con temas específicos, sino que simplemente se habría dicho que el gobernador regional la cabeza y tiene en él, por lo tanto, todas las atribuciones que hoy día tiene el intendente. Y eso fue este Congreso quien no lo resolvió de esa manera. Entonces, estamos entrampando un proyecto de una urgencia increíble, como es este proyecto, ¿no es cierto?, de prevención y sistemas y respuestas ante el desastre, por un tema que probablemente nosotros mismos hicimos mal. Y habrá que a lo mejor el día de mañana entrar a una modificación, pero de esa ley,
hoy día este proyecto tenemos, creo que yo, resolverlo de acuerdo a la legislación vigente, porque no podemos a través de este proyecto, no es que no podamos, eventualmente podríamos hacerlo, pero es iniciativa exclusiva del Ejecutivo, que hoy día no está disponible, porque además creo que el modificar la ley de atribuciones de traspaso de competencia es un tema mayor, distinto, que no se puede enredar con este proyecto. Creo que cada uno aquí tiene su opinión muy clara y yo no sé si vayamos a llegar a acuerdo o no. Breve, finalmente. Hablo y no hablo más. Mire, con todo lo que yo la estimo, la respeto y la quiero, esta vez voy a votar, sin lugar a dudas, muy distinto a usted, voy a votar en contra. Yo me voy a abstener, pero ¿sabe lo que pasa? De que si nosotros votamos esto, entendiendo que efectivamente es una ley en paralelo que tiene que ver con la prevención y la respuesta ante los desastres, lo que estamos haciendo es validar lo malo que se hizo anteriormente. Y lo que tenemos que hacer es corregir lo malo que hemos hecho anteriormente, porque la figura es absolutamente decorativa. Y esta materia no está dentro de los traspasos de las competencias que puede pedir posteriormente un nuevo gobierno regional. No cabe dentro de esas peticiones. Por lo tanto, si nosotros lo votamos así, esto va a quedar así. Y yo desde ya entonces, queridísima presidenta, anuncio mi voto en contra. No, está bien. Aceptando las consecuencias que haya. Está bien, porque al votarlo en contra y si se rechaza la indicación, va a quedar como venía, que ni siquiera estaba el gobernador regional. Eso quiero que le quede claro. Y en el otro no va a existir. Vicepresidenta, no sé si puedo dar una palabra. Sí, don Ricardo. Mire, yo quisiera aclarar dos cosas. En emergencia es fundamental que exista un mando único y que ese mando único tenga las atribuciones que le da la ley para que la pueda ejercer. El producir ambigüedad es el gran problema de la emergencia, cuando no está claro quién es el rol que juega. Y creo que aquí, si hay un cambio, por mi experiencia, debe ser en la ley original y no en esta, porque en esta lo que tiene que quedar claro es que haya un mando único que tenga las atribuciones. Es el mismo, senador Bianchi, es lo mismo que ocurre con lo que ocurrió cuando se nombra un jefe de defensa y el intendente, que era quién tenía las atribuciones en la emergencia, el jefe de la defensa o el intendente. Y al final se llegó, y hay varias posiciones con respecto a eso, se llegó a la simple convicción que había que actuar coordinadamente porque si no, la cosa no funcionaba. Yo creo que esto va a ser así. En el contexto, como todo esto es una nueva situación que nadie conoce qué es lo que va a ocurrir, se va a llegar a la situación de que se va a requerir el entendimiento más allá de las atribuciones, pero sí es importante dejar claro que esto tiene que tener un mando único. Y cómo se establece la línea de ese mando único es lo que hay que respetar, porque ese mando único tiene las atribuciones que le está asignada. Porque una persona que en un momento determinado, porque póngale usted que le coloque ahora, si no se aclara lo de la ley, al gobernador regional, y le dice, usted va a tener que presidir el COE o la instancia. Si hay un desacuerdo con el delegado presidencial le va a sacar en cara de que él tiene la atribución y no el delegado presidencial, aunque lo hayan colocado ahí. Entonces ahí es donde empiezan los problemas, y ese es el sistema que yo creo que sí, porque ahora lo importante era, como lo dijo el señor el subsecretario, de que como no estaba, antes no había salido esto el delegado presidencial, el gobernador regional, y lo incluimos porque había que actualizar la ley. Sí hay que mantener esa continuidad de atribuciones, porque si no lo vamos a quedar parados aquí de nuevo con esto, pero yo creo que el generar ambigüedades que no lo refuerza la atribución, al final va a ser más complejo que respetar una sola línea de mando. Gracias, don Ricardo. Lo entiendo. Bien, no habiendo más palabras pedidas, vamos a someter a votación la indicación número 7. El comité regional, secretario. El comité regional. Sí, la indicación anterior. Ahí está. Perfecto, senador. Con la votación, por favor. Senador Araya, ¿cómo vota? A favor. Gracias. Senador Bianchi. En contra. Senador Galilea. A favor. Senador Insulza. En contra. Aló. Señora Presidenta. A favor. ¿Veis que ganó, Presidenta? Aló. No, pero a mí me gustan los acuerdos. Entonces, aprobado en la modificación al artículo 7º
3 votos. Vamos a la otra votación, por favor, de la indicación siguiente. Del comité Misma provincial. votación. Presidenta. Misma ¿Ah? votación. La misma votación, ¿para qué la Pero hace de nuevo? aquí yo quisiera pedirle al Ejecutivo si pudiera incluir a un representante al menos del delegado, del gobernador regional. ¿Pero con qué fin, Presidenta? La información es lo más importante y el emitir opinión también, el ser escuchado, Pero si querido el señor. delegado, el gobernador regional no tiene nada que hacer en esto, ¿para qué lo van a informar, pues, presidente? No tiene ningún sentido. Tiene Pero que, si como lo que quiere no. incluir, si él- inclúyalo, no hay problema. Bueno, ya, tome la votación. Senador Araya, la propuesta del artículo 8, ¿cómo vota, senador? A favor también. Gracias. Senador Bianchi, En contra. senador Galilea, A favor. senador Insulza, En contra, la presidenta. dejando en claro que si se hubiera aprobado otra cosa en materia de función del gobernador regional, yo habría estado dispuesto a considerar este voto, pero si el gobernador regional carece de atribuciones, yo voto en contra también de esto. Perfecto. ¿Se le presenta? A favor. No se ha aprobado también por mayoría de votos. Vamos a la siguiente indicación, secretario. El ¿Hasta qué hora artículo tiene la 9, reunión? ¿Cuál reunión? O sea, perdón, la comisión. hasta las 14 horas. Ah, perfecto. El artículo 8, el Ejecutivo lo voy a leer porque lo que está en rojo son las propuestas del Ejecutivo de modificación. Ajá. Artículo 9, del Comité Comunal. Habrá un Comité Comunal para la gestión de riesgo de desastres. En adelante, el Comité Comunal, que estará integrado por las siguientes personas: el alcalde, quien lo presidirá; el jefe de la unidad de gestión de riesgo de desastres de la comuna, o a quien se le haya encomendado dicha función de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 bis y 26 ter del decreto con fuerza ley número 1 de 2006 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.695 orgánica constitucional de municipalidades; el jefe de la comisaría o tenencia o el funcionario de Carabineros de Chile de mayor jerarquía en la comuna; el superintendente del cuerpo de bomberos con competencia en la respectiva comuna o el representante que éste designe. En la fase de mitigación y preparación, el alcalde podrá convocar al comité comunal para hacer oídos a otras entidades y organismos públicos y privados necesarios para abordar temas relevantes en la gestión de riesgo de desastres. En particular, podrá convocar a organismos tales como la Secretaría Comunal de Planificación, Unidad de Desarrollo Comunitario, la Dirección de Obras Municipales, en aquellas comunas en que hubiere, la Autoridad Comunal de la Policía de Investigaciones y el Consejo de la Sociedad Civil. En la fase de respuesta y recuperación, asimismo podrá convocar al Comité Comunal para hacer oídos a otras entidades y organismos públicos y privados con las competencias técnicas que resulten estrictamente necesarias para abordar la emergencia, según sean sus características, nivel de peligrosidad, alcance y amplitud de la misma, en la forma que determinen los protocolos de actuación. Uh-huh. Bien. ¿Votemos? A ver, bueno, aquí el alcalde asume efectivamente la presidencia. El alcalde está bien, no hay problema. Está bien. Uh-huh. ¿Y dónde queda el gobernador? Acá tampoco está. No. No, pues que el municipio es una entidad administrativa distinta. Absolutamente. No depende del presidente de la República tampoco. Además, acuérdense que cuando vimos esto y discutimos esto la vez anterior, hablábamos de que las emergencias iban escalando, porque una emergencia comunal, si es pequeñita, muchas veces el alcalde la va a resolver y no requiere de otro tipo de ayuda, y se resuelve comunalmente. Si esto escala es el provincial y luego el regional. No siempre la máxima autoridad va a estar en todo. Pero bueno. Secretario. Senador Araya, ¿cómo vota? El presidente, yo me voy a abstener en este artículo por dos razones, porque si bien es cierto una emergencia puede ser de carácter comunal, en la práctica no tiene ningún sentido lo que se está proponiendo si es que no hay autoridad de nivel central, porque puede haber una emergencia que sea solo comunal y no escale a nivel provincial, pero sí necesita del apoyo del gobierno central.
por ejemplo, pensemos en el caso de un incendio de grandes proporciones. Entonces, no hay razón de que no se excluya un representante del Ejecutivo en este comité. En segundo lugar, respecto de las personas que puede oír el comité, no tiene ningún sentido que explicitar que sean las propias del departamento de la municipalidad, porque eso, al ser funcionarios municipales, el alcalde los podrá citar siempre. Y eventualmente, si queremos incluir a otros, deben ser otros los que estuvieran señalados como que pueden ser escuchados por el comité comunal. Estos fueron los que nosotros les solicitamos como comisión de gobierno la vez anterior al Ejecutivo, senador, por eso están ahí. Recuerdo haberlo dicho personalmente, ¿para qué incluir esas direcciones comunales si ya están? Pero algunos senadores en ese entonces dijeron que les gustaría que estuviera explicitado. O sea, esta modificación de esta indicación es lo que como comisión de gobierno se había solicitado por el entonces presidente, pero toda la razón sí estima eso. ¿Tiene, señor Araya? Sí, no, yo me abstengo. ¿Senador Bianchi? Senadora, voy a votar a favor. Con la mano levantada. ¿Perdón? A ver si se puede. Presidenta, estamos votando. Después. Senador Galilea. A favor. Senador Insulza. A favor. Señora Presidenta. A favor. Aprobado por 4 votos. A favor. ¿Quién estaba pidiendo la palabra? ¿El director? El director, sí. Director, tiene la palabra ahora. Sí, Presidenta, bueno, era justamente lo de no lo olvidemos que hay niveles de emergencia, por lo tanto, y en la forma como Chile enfrenta la emergencia, uno de sus principios es la escalabilidad. Por lo tanto, la emergencia se atiende en el nivel local con la municipalidad cuando sus capacidades son factibles de hacerlo, pero cuando ella se ve sobrepasada, escala al nivel superior. Es decir, así se produce el proceso. No es necesario que haya alguien de la provincia trabajando en el comité comunal para que le pueda ayudar. Es propio del sistema, porque este es un sistema que funciona con apoyo mutuo entre las municipalidades y escala hacia el nivel superior cuando así lo exige, porque sus capacidades fueron sobrepasadas. Entonces, eso solo va a ir subiendo en la medida que las capacidades del nivel provincial, nivel regional o nivel nacional, hasta llegar al nivel nacional, son sobrepasadas. Incluso en catástrofe que ya requerimos el apoyo internacional. Entonces, eso va por esa vía. Entonces, yo no creo que es necesario que tenga que haber alguien de la provincia en el comité municipal, porque él va a pedir apoyo a la provincia cuando no tenga capacidad para seguir enfrentando la emergencia. Gracias, director. Vamos a la siguiente indicación, secretario. Artículo 10. Secretaría Técnica y Ejecutiva. La Secretaría Técnica y Ejecutiva de los comités recaerá a nivel nacional, regional, provincial y comunal, respectivamente, en el director nacional, el director regional, el funcionario que designe el director regional en la provincia y el jefe de unidad de gestión de riesgos y desastres, según corresponde, ejercerá las funciones que establezca la ley y el reglamento. Ok. Someto a votación esta indicación, secretario. Senador Araya. A favor. Senador Bianchi. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Insulza. A favor. Señora Presidenta. A favor. Aprobado por unanimidad, entonces, la indicación. El artículo 11, que era 10, Sí. de los comités y sus funciones. Los comités para la gestión de riesgo de desastres ejercerán las funciones de planificación y coordinación en las fases de mitigación y preparación de cada uno de los niveles conforme a las normas de este párrafo y al reglamento dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Serán funciones de los comités las siguientes.
1. El Comité Nacional deberá a. Proponer al presidente de la República para su aprobación la política nacional para la reducción del riesgo de desastres en adelante indistintamente como la política nacional. En adelante indistintamente mencionado o algo así. Pregunto. En adelante indistintamente como la política... No, porque está bien ahí, ¿por qué lo quiere corregir? Indistintamente. Es que, ya, parece que falta una frase, una palabra. B. Aprobar el Plan Estratégico Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, en adelante indistintamente como el Plan Estratégico Nacional a propuesta de servicio. C. Aprobar el Plan Nacional de Emergencia a propuesta de servicio. D. Aprobar los instrumentos señalados en esta ley y que fueren necesarios en materia de gestión del riesgo de desastres. E. Coordinar a través del director nacional los comités regionales con el objeto de desarrollar las capacidades y recursos para fortalecer la gestión del riesgo de desastres en dicha unidad territorial y de sus instrumentos. El comité regional deberá a. Aprobar el plan regional para la reducción del riesgo de desastres a propuesta de la Dirección Regional de Servicio. B. Aprobar el plan regional de emergencia a propuesta de la Dirección Regional de Servicio. C. Coordinar a través del director regional los comités provinciales que correspondan a la región y en su ausencia los comités comunales con el objeto de desarrollar las capacidades y recursos para fortalecer la gestión del riesgo de desastres en dicha unidad territorial y de sus instrumentos. D. Recomendar al servicio proyectos a ser financiados con cargo al programa de gestión del riesgo de desastres establecido en el artículo 42 de la presente ley. El Comité Provincial deberá a. Aprobar el Plan Provincial de Emergencia a propuesta del funcionario de servicio que designe el director regional. B. Coordinar a través del funcionario de servicio que designe el director regional los comités comunales que correspondan a la provincia con el objeto de desarrollar sus capacidades y recursos para fortalecer la gestión del riesgo de desastres en dicha unidad territorial y de sus instrumentos. C. Recomendar al servicio proyectos a ser financiados con cargo al programa de gestión del riesgo de desastres establecido en el artículo 42 de la presente ley. El Comité Comunal, en las labores de coordinación y planificación en la fase de mitigación y preparación, estará a lo dispuesto en los artículos 29 y 33 de esta ley. ¿Nos puede recordar qué decía el 29 y el 33 de esta ley, por favor? A ver, voy a ver si está aquí en alguna de las propuestas. Todos los números cambiados, en todo caso, por lo menos en la versión que yo tengo. Sí, se va cambiando un artículo, efectivamente, senador. El 33. Es que habla de los planes comunales. De emergencia. Y el 29. Okay. Supongo que este se refiere a ejecutivo porque cambió la numeración. Y el plan comunal, ya, se refiere a los planes comunales, ok. Sí. Recuerde, Presidenta, solo un recordatorio de bueno en esta pausa. Parte de la innovación del proyecto es que exista planificación en reducción de riesgo de desastre, es decir, en la fase preventiva de mitigación y preparación, como en la reacción o respuesta a la emergencia. Y por eso hay dos planes, los planes comunales de gestión de riesgo de desastre o reducción de riesgo de desastre y los planes comunales de emergencia. Así es. Gracias, subsecretario. Someto a votación esta indicación. Senador Araya. A favor. Senador Bianchi. A favor, señor secretario. Senador Galilea. A favor. Senador Insulza. A favor. Señora Presidenta. A favor. Entonces, aprobado por unanimidad. Perdón, en la letra B, lo que me sonaba raro aquí, dice aprobar el plan estratégico para la reducción de riesgo de desastres en adelante indistintamente como el plan. Creo que lo que quiere decir... En adelante el plan nomás. El plan, exacto. En adelante el plan estratégico nacional. Exactamente. Eso es. Ya. Vamos a lo siguiente. Artículo 12. De la declaración de emergencia preventiva. Sin perjuicio del funcionamiento de los comités en la fase de mitigación y preparación, en el caso que el servicio informe que una zona se ve afectada por un riesgo de emergencia, el Ministerio de Interior y Seguridad Pública podrá declararlo en estado preventivo,
debiendo actuar en coordinación con el presidente del comité regional respectivo. La declaración de estado preventivo de emergencia será fundada y expedida por decreto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por orden del presidente de la República. A partir de ese momento, podrá aplicar todas las disposiciones establecidas en el decreto supremo número 104 de 1977 del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del título primero de la ley 16.282, que fija disposiciones permanentes para el caso de sismos o catástrofes. Muy bien. Tome la votación. No, Presidenta, pero este artículo es completamente nuevo, que no estaba antes, ¿no? A mí Así es. me complica un poco hablar de declaración de emergencia, cuando constitucionalmente la declaración de los estados de emergencia Presidenta, para aclarar. Perdón, Momento, ¿me permite, subsecretario? Perdón. Digo que los estados de emergencia corresponde declararlo al presidente de la República de acuerdo a la Constitución, por lo tanto, el uso del término emergencia aquí me parece un poquito complicado. Lo digo francamente. Gracias, senador. Subsecretario. Subsecretario Gali, tiene usted la palabra ahora. Sí, perdón. Gracias, Presidenta. Pedirle las disculpas del caso al senador Insulza por la interrupción. Este artículo no es nuevo, Presidenta. Fue simplemente un traslado del artículo 38 original, no original, pero de la discusión del proyecto que teníamos en esta comisión. Y a lo que apunta es algo que es una lección aprendida, Presidenta. La ley de sismo y catástrofe establece lo que se denomina la declaración de zona afectada por catástrofe. Y la zona afectada por catástrofe tiene un problema fáctico, que es que tiene que estar afectada por la catástrofe para que pueda ser declarada. Lo que hace esta ley es que permite la lógica más bien anticipatoria de que preventivamente se declare el estado de catástrofe para poder gatillar todos los instrumentos que se generan gracias a la ley de sismo y catástrofe y eventualmente a un estado de excepción constitucional posterior. Y, por ejemplo, la utilización del fondo de emergencia, que es un excedible en el presupuesto de la Subsecretaría del Interior, Presidenta, que obviamente muchas veces para tomar medidas de mitigación o medidas preventivas o de preparación frente a una eventual emergencia, pues es muy útil poder tener a la mano medidas antes de que la zona sea declarada afectada por catástrofe, que sería la declaración, como bien lo dice el senador Insulza, Presidenta, una declaración que es de rango presidencial a través de un decreto supremo. Ahora, esto es lo mismo, también es a través de un decreto supremo, pero por orden de el presidente de la República, figura que es utilizada por múltiples leyes en nuestro ordenamiento. Gracias, Presidenta. Permiso, Presidenta. Ricardo. Voy a dar un ejemplo. En este momento me está escribiendo el director regional de Coquimbo que va a llover, porque está previsto que va a llover mañana en una cantidad importante, y él técnicamente no puede repartir plástico hasta que no haya alerta amarilla. Y la alerta amarilla se puede levantar cuando haya afectación. Entonces, técnicamente deberíamos entregar plástico cuando ya esté lloviendo y no antes. Entonces, emergencia preventiva permite eso, adelantarse con un porcentaje para, sin tener que declarar alerta amarilla porque no hay afectación, poder entregar cosas que son lógicas de entregar con anticipación. Efectivamente, eso es tan así que lo vimos el otro día en la Comisión de Recursos Hídricos respecto a lo que pasa con la entrega de agua en el momento de esta pandemia y el 5% de emergencia, ¿no es cierto?, los fondos de emergencia, y nos explicaba el encargado del Ejecutivo que por la instrucción de la Contraloría no puedes utilizar ese fondo para prevenir y por lo tanto tienes que esperar, ¿no es cierto?, que se declare la emergencia o que ocurra la emergencia para poder utilizarlo, cosa que si hubieras podido prever eso, habría no solamente actuado con anticipación, sino que ahorrado muchos recursos. Eso con un gobernador cambia. Presidenta, me permite son gastos a nivel nacional. Para no equivocarnos en esto, yo no estoy cuestionando la utilidad de esto, de ninguna manera. Yo creo que es absolutamente necesario.
El problema es que no solamente en el título, sino que posteriormente dice: la declaración de estado preventivo de emergencia será fundada y expedida, etcétera, etcétera. La declaración de emergencia es una facultad exclusiva del presidente de la República. Está regulada, además, no solamente en la Constitución, sino en una ley especial sobre este asunto. Yo no estoy muy seguro que nosotros podamos crear nuevos estados de emergencia en una ley corriente del ONEMI. Ese es todo el punto. Entonces, yo lo único que quiero es dejar, yo voy a votarla a favor, no tengo ningún problema, pero naturalmente la responsabilidad de decir que esto es constitucional le corresponde al presidente de la República y también a la presidenta del Senado. Sí, claro. Yo entiendo su punto. Ahora, aquí no estamos creando un nuevo estado de excepción. Estamos creando una figura previa que lo único que busca es ser preventiva. No significa que porque haya una declaración de emergencia preventiva se va a restringir el traslado, la locomoción. Esto lo que busca es permitir que las autoridades locales, ¿no es cierto?, puedan realizar algún tipo de gestión en prevenir una emergencia mayor. Eso es lo que yo tengo y creo, claro, o eso es lo que a mí es lo que yo entiendo, y creo que no tiene nada que ver esto con los estados de excepción. No, a lo no mejor, tiene que ver, claro, puedo pero compartir con usted que el término puede usa el concepto de estado de emergencia, transfiriéndoselo a un ministro por orden del presidente de la República, sin cosa que no está prevista ni en la Constitución ni en la ley que regula las emergencias, los estados de emergencia. Presidenta. Gracias, senador. Subsecretario Gali. Sí, para aclarar, efectivamente, solo ratificar lo que usted decía, Presidenta. Una cosa, yo sé que es confuso por los nombres, pero una cosa es el estado de excepción que está regulado en la Constitución y está regulado en la Ley Orgánica Constitucional de Estados de Excepción, en que efectivamente, producto de los nombres, también es confuso el estado de excepción de que se refiere a las emergencias, digamos, de origen natural, es el estado de excepción constitucional de catástrofe, no el estado de excepción constitucional de emergencia, que se refiere más bien a la conmoción pública, de orden interior. Y por lo mismo, esos son estados de excepción constitucional. Respecto de eso, hay una voluntad expresa en este proyecto de ley de no inmiscuirse en esa materia y, por lo tanto, nada de lo que hablemos aquí es un estado de excepción constitucional nuevo. Tanto es así que no hay ninguna limitación de derechos y garantías fundamentales como consecuencia de ninguna de estas declaraciones. Distinto es que sigue perviviendo, incluso con posterioridad a la dictación de la Constitución de 1980 y sus modificaciones, y de la Ley Orgánica Constitucional de Estados de Excepción Constitucional, la Ley de Sismo y Catástrofe de los 60, dictada con posterioridad a los terremotos de esa década, que establece una declaración de zona afectada por catástrofe, que es distinto al estado de excepción de catástrofe. Exacto. Que otorga una serie de facultades, no solo al presidente de la República, al Poder Judicial, a la Contraloría, etcétera, etcétera, para poder hacer excepción, por ejemplo, de plazos judiciales, interrumpir remate, etcétera, etcétera. Esa norma, ahí es donde se aplica lo que yo decía antes. Solo la zona afectada por catástrofe, es decir, que ya fue afectada por catástrofe, permite gatillar los mecanismos de respuesta de emergencia. Y ahí cabe lo que decía el director de la ONEMI, Presidenta, que nosotros lo que pretendemos con este artículo es algo similar a lo que ya tiene la ley de la ONEMI en su artículo 4, que es una declaración preventiva frente a la amenaza de una catástrofe natural. Lo que es muy sensato en términos de que este proyecto lo que pretende es que nosotros no solo reaccionemos frente a la emergencia, sino que seamos capaces de prevenir, mitigar y estar preparados para hacerle frente. Gracias, Presidente. Gracias, subsecretario. ¿Puede tomar la votación? ¿Qué efectos produce este nuevo estado de emergencia que estamos creando? Porque si son los mismos que produce un estado de emergencia, claro que estamos fuera de la Constitución. No, pues, son distintos. No, es que no veo que sea tan distinto, pues sea de manera genérica nomás. Se dice que sin perjuicio de los comités, etcétera, etcétera,
la declaración de estado preventivo de emergencia será fundada y expedida por el decreto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública por orden del presidente de la República. A partir de ese momento se podrán aplicar todas las disposiciones establecidas en el decreto. Así que el régimen es una etapa previa. ¿Perdón? Presidenta. Secretario. Sí, perdón. Efectivamente, tal como le señalaba el senador Insulza, lo que hace es anticipar la aplicación de la ley de sismo y catástrofe. Y por lo tanto, gatilla todas las facultades que esa ley le otorga al presidente de la República. Aquí no estamos innovando en cuanto a las atribuciones, Presidenta, sino que lo que estamos haciendo es anticipar la posibilidad de que se declare esa emergencia. Y eso tiene consecuencias presupuestarias, pero también de las facultades del presidente de la República para hacer frente a una catástrofe. Gracias, Presidente. Con todo respeto, además, Presidenta, el artículo al cual, el decreto supremo al cual se refiere esto, el famoso artículo 104, tiene que ver con la declaración de estado de excepción de estado excepcional de catástrofe. Entonces, ¿estamos cambiando o no algo que no nos permite cambiar la Constitución? Si esa es la pregunta que yo tengo. Yo entiendo que no, y sería importante que así quedara también en la historia fidedigna de la ley. Aquí solamente, entiendo, no se cambia nada, no se cambia ninguna atribución, solamente se está queriendo anticipar para prevenir. ¿Es así, subsecretario? Así es, Presidenta. Presidenta, para total claridad, el decreto 104 es del 25 de junio de 1977 y fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del título primero de la ley 16.282, que es la ley de sismo y catástrofe, cuyo texto original es del año 64, Presidenta, o 65, si mi memoria no me falla. Gracias, subsecretario. El senador Galilea tiene la palabra. Oiga, Presidenta, que yo si bien entiendo perfectamente cuál es el objetivo, y el director de la ONEMI lo acaba de explicar, yo creo que esta norma, y en parte por las aprensiones del senador Insulza, deberá tener algunos bordes que quería sugerirle al subsecretario considerar. Por ejemplo, que este estado preventivo no puede durar más de cierto tiempo y tiene que o cesa o tiene que ser ratificado por una declaración de emergencia del presidente de la República. Número 1. 2, yo creo que el solo preventivo no debiera darle derecho a usar todas las facultades del 104 de 1977, porque son muchas normas y muchas normas extremadamente relevantes. Entonces yo entendería para cierto rango de acciones que permite el dicho decreto supremo. Pero creo que tiene que tener algún borde temporal y creo que tiene que tener algún borde también desde el punto de vista de cuáles de las facultades que autoriza imponer el decreto supremo 104 pueden usarse durante lo que dura el preventivo, que será, no sé, pues 10 días, 15 días, pero no veo que pueda ser más largo que eso, porque si no creo que entramos en una especie de anormalidad institucional. Tengo esa aprehensión yo. Yo creo que es mucho menor que eso. O sea, esto es el ejemplo que daba el director cuando hay, no sé, anuncios de marejadas muy fuertes en un determinado puerto. Siento que lo están llevando mucho más allá, pero entiendo las aprehensiones. Creo que lo importante, a mí me importa mucho respetar la Constitución. No comparto las aprehensiones, pero creo que es importante aclararlo. Y entonces dejemos, siendo además las 2 ya de la tarde, dejemos esta indicación para la próxima sesión, cosa de que la repasemos bien, la logremos entender bien cada uno en sus dimensiones y también así lo vea el Ejecutivo, escuchando las aprehensiones de todos los señores senadores, a ver si podemos de alguna manera tal vez buscar una mejor redacción para que quede clarísimo, no solamente en la historia, sino que a lo mejor en la redacción,
el sentido de esta norma y que no vienen a cambiar en nada los estados de excepción constitucional. Así que si así les parece, siendo ya las 2 de la tarde, damos por terminada esta sesión. Será hasta la próxima reunión. En nombre de Dios y de la patria levanto esta sesión agradeciendo no solamente a los senadores, al equipo del Senado, sino que también a todas las autoridades que hoy día nos acompañaron. Que tengan muy buena tarde. Gracias a usted, Presidenta. Hasta Muchas gracias.